Muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que son las actividades sociales para la semana del 18 al 22 de octubre. Entonces tenemos ahí un tema nuevo, estructura del Estado. Dice. Hay que hacer dos actividades, el link del libro de sociales. ¿No? Ok, esto de aquí no, esto de aquí es anterior. Ok, entonces tenemos dos actividades para esta semana y con un tema nuevo que es estructura del Estado. Ok, entonces vamos a analizar eso, pero antes previamente quería hacer el recordatorio del proyecto, ¿verdad? Porque estamos trabajando mensualmente un proyecto. Y la actividad de sociales concernía a hacer a leer, a analizar qué era una rosa de los vientos. Entonces, ahí nos habla sobre el molino de los vientos en la historia, nos hace una lectura, y ahí nos especifica, ¿verdad? Nos da más detalles de qué es una rosa de los vientos. Y incluso en el YouTube nos da un video de cómo hacer una rosa de los vientos, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente haciendo como un recordatorio de la actividad de sociales, consistía en leer esta parte y empaparse. ¿Qué significa empaparse? Investigar, leer qué era una rosa de los vientos. ¿Sí? Y aquí la están viendo con gráficos para que de ahí puedan hacer el resto de sus actividades de este proyecto, ¿verdad? Eso era en la semana 1. Y en la semana 2, pues bueno, no tenemos nada de sociales, pero tenemos estas actividades que tenemos que hacer aquí, que son las que están aquí. Dice estructura del Estado, ¿ok? Entonces esto de aquí lo trabajamos con el libro, vamos a estar trabajando en las páginas 180 y 181. Entonces tenemos ahí lo que vamos a analizar esta semana. Entonces la parte A de la actividad dice, realicen un mapa conceptual sobre la estructura del Estado. Ya a estas alturas, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacer un mapa, cómo hacer un cuadro sinóptico, ya hemos hecho varias veces. ¿Sobre qué página? Sobre la página 180 que está aquí, sobre la estructura del Estado. Entonces aquí ustedes tienen, ¿verdad? Pueden hacer encuadros, poner qué es Estado y después cuál es la estructura del territorio, qué es el territorio, la población, qué es la población, ¿sí? Y entonces vamos a hablar un poco del tema del Estado, ¿verdad? Dice que en 1967 el Ecuador declaró en su constitución sus 323.000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Sí? Ese es el territorio soberano del Ecuador, que es aquel en el que el Ecuador ejerce su soberanía, administra sus bienes, sus recursos, a su población, etc. ¿Sí? Aquí tiene, bueno, ya conocemos el mapa de Ecuador, ¿verdad? Actualmente, porque acuérdense que antes teníamos otros territorios, bueno, no teníamos, simplemente eran territorios que no habían sido terminados de delimitar y ya después de la guerra quedó delimitado estos territorios, ¿sí? Aunque aún existe controversia, ¿verdad? Sobre cuando se delimitaron hace poco los nuevos territorios del Ecuador, pues ya rabito, por así decirlo, que tenía el Ecuador de territorio, desapareció y es como tal como lo conocemos ahora y así se ha quedado y así se quedará, ¿verdad? Porque ya hoy en día todos los países tienen delimitado su territorio, ya todos tienen convenios, tratados de paz, etc. Entonces, ¿cuánto es el territorio del Estado ecuatoriano? 323.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Eso es el territorio del Ecuador. Pero ¿qué es un Estado, verdad? Un Estado también le conocen como nación, país. ¿Pero qué es? Es una organización social. Obviamente, un país, un Estado,
más de un territorio, es una organización, es decir, el pueblo organizado. ¿Sí? Es un Estado es social, ¿por qué? Porque quien lo conforma es las personas, la parte social, humana. Que estas personas viven en un determinado espacio geográfico y que tienen el poder de organizarse, tanto su vida económica, social, política y vivir en una sociedad. Entonces eso es un Estado, ¿verdad? Una organización social, es decir, una organización de personas, de seres humanos, ¿sí? Que viven en un determinado territorio y que tienen poder de organizarse, tanto económica, social y política. Es decir, que todas las personas que conformamos el Ecuador nos organizamos internamente entre nosotros para manejar nuestras economías, cómo va a ser el comercio, cuáles son las políticas, ¿sí? Los entornos jurídicos, y todo esto está cambiando, ¿verdad? Las leyes que habían hoy, las formas de hacer comercio que habían hoy, no son las mismas que eran hace 20 años atrás. Entonces, el Estado, las personas que conformamos el Estado, vamos cambiándolo, mejorándolo cada año, ¿verdad? Tratando de avanzar como sociedad. Pero que quede claro en resumen, eso es lo que es un Estado, ¿verdad? Una organización social, en este caso obviamente de personas, que viven en un determinado territorio y que tienen el poder de organizarse para administrar su economía, su vida social, política, y que cuentan con marco jurídico. Entonces, el Ecuador ya es conocido internacionalmente como una nación. Eso también que quede claro. Pero este Estado, esta nación tiene una estructura, es decir, algo que lo conforma. Lo que le permite que sea llamado un país, un Estado, una nación, son estos factores que están aquí, de los cuales usted va a tener que hacer un mapa conceptual. El primero es el territorio. Creo que eso está más que claro, ¿verdad? ¿Cuál es el territorio? Es el espacio, el suelo, el subsuelo, el aire, los mares, las plataformas submarinas e islas que hay en el territorio ecuatoriano. ¿Sí? Dice que este territorio nuestro es irreducible, es decir, que es inviolable, es decir, que no puede venir alguien de otro país, fuerzas extranjeras armadas, y tratar de apoderarse de nuestro territorio. Incluso sobrevolar nuestros aires, otros aviones de otros países no pueden, a no ser que tengan permiso. Entonces, este territorio es sagrado, por así decirlo. Este territorio, lo que conforma el suelo, el aire, el mar, todo es nuestro y nadie más de otros países pueden vulnerar, ¿sí? Nuestros territorios. La población, está más que claro también, somos las personas, ¿verdad? Que vivimos entre sí, que conformamos sociedades y que podemos vivir en estas sociedades, comunidades y crecer nuestros aspectos culturales, espirituales, políticos, ¿sí? Es importante también que la población de un territorio debe ser respetada, porque en el Ecuador viven más de 18 millones de personas, y más de 17, 18 millones de personas, y cada persona piensa diferente, cada comunidad tiene su cultura, entonces también es importante saber respetar. Otra estructura del Estado se refiere a la nación, ¿verdad? La nación dice que es la comunidad de personas unidas en un sentimiento patriótico, que heredan aspectos culturales, religiosos, políticos, que dan, en pocas palabras, la nación es la identidad nacional nuestra, que se identifican como ecuatorianos, como ecuatorianos. Entonces, es un sentimiento patriótico. La nación es un sentimiento patriótico, es decir, que las personas, la población que vive en este territorio, tienen esa identidad nacional, ese territorio, ese sentido nacional, verán como cuando juega la selección de fútbol, como cuando un futbolista o algún ecuatoriano nos hace quedar bien, ¿verdad? Hay ese sentido patriótico, esa identidad nacional que nos llena de orgullo. Entonces, esa es la nación, el sentimiento patriótico, la identidad nacional, de identificarnos con este territorio, y eso nos permitirá, ¿verdad?, querer a nuestro país y dar lo mejor por esta nación. Marco jurídico,
muy importante el marco jurídico, porque si no hubieran leyes, ¿qué pasaría con toda esa población que vive en el Ecuador? Harían lo que les haría la gana, no hubiera ley, fuera un caos total. Entonces las leyes, las normas, los decretos regulan la vida de la población y hacen que las personas puedan vivir en armonía y se respeten mutuamente. Incluso existiendo leyes, perdón, ¿qué pasa? Hay muchas personas, a los antisociales, los delincuentes, personas malas, violentan estas leyes y pasan por encima de ellas para hacer daño a otras personas. Pero tienen su castigo por hacer estas malas acciones. Pero imagínense si no existiera aquel marco jurídico, no pudiéramos vivir como nación. Y por último, esta estructura del Estado es la administración pública. Significa todas las instituciones públicas, ministerios, municipios, consejos provinciales, que controlan y satisfacen necesidades del pueblo, ¿verdad? Acordémonos que en el país hay dos partes, las instituciones públicas y privadas. Las privadas, ¿verdad? Tienen un solo fin, que es ganar réditos económicos, ¿sí? Sin importar más allá de pronto las necesidades de la población. Pero para eso está, ¿qué cosa? Las instituciones públicas que reciben, ¿verdad? Dinero de todos los ciudadanos, es decir, cuando aportan el IVA, los impuestos, todo ese dinero va a las arcas públicas de estas instituciones, del gobierno, del municipio, para que ellos puedan satisfacer esas necesidades del pueblo, de la población, y que no queden insatisfechas ni vulneradas, sino es que todos estos tributos, estos impuestos que se paguen, sean administrados por ellos para satisfacer esas necesidades y poder tener un estado que podamos vivir bien, ¿sí? Si no existieran las instituciones públicas y solo fueran privadas, velarían por sus intereses y de pronto se pisotearían, perdón, muchos derechos, muchas necesidades que tienen personas que no tienen recursos. Un ejemplo de esto es los hospitales, ¿verdad? Si usted va a un hospital privado, necesita el dinero para que lo atiendan, y si no, pues muchas veces ni lo quieren atender, o lo atienden de mala gana. Pero si usted va a un hospital público, lo van a atender así no tenga un solo centavo de dólar. Lo van a atender porque es el deber de esa administración, de esa institución pública. Entonces, todo esto es lo que esta estructura permite que el Ecuador viva en armonía y que sus personas, aunque no tengan, en este caso, solvencia, sea la clase alta, la media, pobre, puedan vivir y que tengan derechos y que sus necesidades sean satisfechas. ¿Sí? Entonces, eso tienen que hacer ustedes un mapa conceptual. Y después tenemos la parte B, dice realizar un cuadro sinóptico. Es diferente al mapa conceptual. Ya saben que es aperturado por llaves, por corchetes, de la página 181. Los elementos del Estado. Arriba era la estructura, estos son los elementos del Estado. Es decir, el Ecuador tiene que tener, ya tiene su estructura, ¿verdad? Pero tiene que tener ciertos elementos que van a cumplir funciones para que todo el Estado se pueda administrar bien y que el Ecuador se haga respetar, ¿verdad? Como nación, como país. ¿Cuáles son estos de aquí? Pues que tienen que hacer un cuadro sinóptico. Que está organizado, dice, por diversas funciones. Ejecutiva, ¿verdad? La parte ejecutiva es el gobierno central, es decir, el presidente, sus ministerios. Todo ello es la función ejecutiva. Ellos son, por así decirlo, están en lo alto de la pirámide, porque es el gobierno central de donde salen las ideas centrales políticas, de cómo sus ministerios van a administrar la educación, la salud, finanzas, ¿sí? Manejan, por así decirlo, los hilos centrales del país. La parte legislativa es la Asamblea Nacional. Entonces, esta de aquí está diseñada para elaborar y aprobar leyes, ¿verdad? Son
como 137 personas, asambleístas que están ahí reunidos y ellos aprueban leyes, que ellos mismos toman iniciativa de crear o que bien el Ejecutivo, es decir, el presidente envía para que ellos las aprueben o las rechacen o las corrijan. Y todas estas leyes van a ir ¿a dónde? Al Estado, ¿verdad? Para que la población pueda mejorar su calidad de vida o derechos que estén siendo vulnerados ya no lo sean. La parte judicial es la parte de las leyes, ¿verdad? Entonces, el sistema ordinario de justicia, es decir, la justicia del Ecuador tiene que ser independiente, no tiene que el Estado, el presidente ni la asamblea no tienen que estar inmiscuidos. La parte judicial tiene que ser independiente, es decir, que si el presidente hace algo malo, si algún asambleísta, cualquier ciudadano hacen algo que viole la Constitución, pues esta justicia individual, esta justicia haga respetarse y sea quien sea la persona, pues que viole la Constitución, que la violente, pues tenga que pagar con lo que amerita la ley. La parte electoral es muy importante porque si no existiera, ¿verdad? Imagínense, hubieran de pronto gobiernos que se quieran declarar dictadores y no escuchen al pueblo. Entonces la parte electoral está para que haya esa participación de la ciudadanía, de elegir a sus gobernantes, a sus concejales, a sus asambleístas, perdón, a sus alcaldes, ¿sí? Entonces, muy importante porque la parte electoral es donde está el poder del pueblo, por así decirlo, donde él elige a sus mandatarios, a sus presidentes, a sus alcaldes. Y luego tenemos de transparencia y control social, que bueno, esto fueron una función del Estado que salió en los últimos años, que, bueno, la Contraloría ya existía, pero el Consejo de Participación Ciudadana, que están ahí para velar, ¿verdad? La Contraloría, viendo cómo se manejan, en este caso la Asamblea, la parte ejecutiva, viendo por los intereses del país. Y la parte de la Consejo de Participación Ciudadana, está viendo también, es la parte donde parte de la ciudadanía, ¿verdad? A través de ciertas personas elegidas, puedan intervenir también en política. Superintendencia de bancos, bueno, administran los bancos, ¿sí? Y ver que la banca tampoco no quiera pasarse de lista con el pueblo, ¿verdad? Entonces, todas estas funciones son importantes, porque si no existiera ninguna, no habría esa igualdad en el país, o fuera un descontrol total, o un sector del país abusara del sector menos favorecido. Entonces, es importante esas funciones del Estado y sobre todo que sean individuales, porque cada una cumpla lo que tiene que hacer. El Ejecutivo no puede estar inmiscuido en la justicia, ¿sí? Ni meter sus manos en la Contraloría, no. Cada parte es individual para que haya, ¿verdad?, esa administración correcta. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esto es lo que va a permitir al Ecuador, ¿verdad?, manejarse bien como sociedad y que las personas puedan obviamente vivir en una sociedad en armonía y en paz y con derechos, ¿sí? El derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y sobre todo a justicia, a que cada persona sea respetada también, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de eso de ahí quiero explicar lo que usted tiene que hacer: un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, ¿verdad? Ya sabe, si lo hace a mano, le toma foto y después lo sube en PDF. Si lo hace aquí en la computadora, pues sube el archivo. No olviden poner el nombre a sus actividades. ¿Y qué tienen que hacer? Pues en el Drive, ¿verdad?, en la carpeta con su nombre, va a crear donde diga segundo quimestre, y dentro de la carpeta de segundo quimestre va a poner primer parcial de segundo quimestre, y ahí va a subir todas sus actividades que vamos a ver en este parcial. Acuérdense que es un PDF por semana, ¿sí? Igual esto en la otra semana vamos a hacer un repaso de cómo tienen que ir subiendo las actividades. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud me escriben.
¿sí? Y estoy ahí para contar sus inquietudes. Entonces les dejo para que puedan trabajar y que tengan una excelente semana y puedan hacer sus actividades. Cuídense y pasen bien, estudiantes. Nos vemos.